Bienvenidos a Triari Audio Experience, una nueva temporada, la tercera ya. Hoy tenemos para abrir esta temporada con un amigo mío de la industria PropTech en Europa, Alfredo Díaz Areque, español. Ahorita les contaremos un poquito más en detalles cómo nos conocimos hace un año en Nueva York. Pero hoy estamos muy emocionados de comenzar esta tercera temporada. Les dimos el espacio para que consumieran las conversaciones que hemos tenido en la primera temporada y segunda temporada con temas apasionantes, emprendedores que están transformando la industria del real estate. Hemos hablado con Sofía Ganseo sobre crowdfunding. Tuvimos uno de los podcasts más escuchados fue con Alma Pineda, donde hablamos sobre vivienda inteligente, el caso de Tesla en Las Vegas y otras increíbles y apasionantes conversaciones con emprendedores, desarrolladores inmobiliarios e inversionistas en estas dos primeras temporadas. Hoy no nos vamos a quedar atrás para el inicio de la tercera y pues hoy quiero darle la bienvenida a Alfredo. Alfredo, bienvenido a nuestra experiencia de podcast. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bien, aquí ansioso de nuestra conversación porque siempre nos gusta hablar de esto que es lo que nos apasiona. No, yo te agradezco muchísimo la invitación. Como te he dicho, ya estaba yo nervioso de que no me invitabas. Por fin ya me has invitado y oye, para abrir la tercera temporada pues es un honor, así que muy agradecido. Gracias, Alfredo. Pues recuerden que pueden escuchar todo nuestro podcast en todas las plataformas, en Apple, en Google, en Amazon. Y recuerden compartir este contenido con su equipo, en las empresas, en las constructoras, en las desarrolladoras, en los fondos de inversión. Es un contenido que hemos creado desde Triari como consultores en América Latina para que ustedes aprendan más sobre tecnología e innovación inmobiliaria. Pues bueno, hoy vamos a hablar de distintos temas porque, Alfredo, creo yo que se viene el 2021, ya yo creo que tenemos que ir pensando en el 2021. Me gustaría que habláramos hoy de algunas tendencias que se están mostrando en Europa, las que tú estás viendo que se están empezando a desarrollar en el mercado europeo y cuáles son esas tendencias que van a marcar el 2021 en el real estate desde el punto de vista tecnológico e inmobiliario. Entonces, en ese sentido, pues me gustaría que le contaras a la audiencia quién es Alfredo, de en qué ciudad se encuentra Alfredo ahorita y luego vamos abordando cómo nos conocimos y vamos encaminando la conversación, ¿te parece? Fenomenal, Andrés, me parece estupendo. O sea que nada, intentaré sintetizar quién es Alfredo Díaz Areque. Pues mira, te cuento y le cuento a tus oyentes que yo llevo trabajando en el mundo inmobiliario desde el año 99. O sea, llevo ya 21 años en este sector. Empecé en centros comerciales como abogado, además. O sea que mi experiencia, mi background viene más de la parte legal. Y bueno, he ido evolucionando dentro del sector inmobiliario, no solo en lo que es en el tipo de producto que he tocado, sino que también en las funciones que he ido realizando. Entonces, bueno, de abogado pasé a, me gustaba mucho más estar más en la batalla, en la parte de negocio. Entonces, bueno, pues me cambié de una empresa que gestionaba centros comerciales a un gran retailer como Leroy Merlin, que se dedica a temas de bricolaje, etcétera, es una gran superficie de bricolaje. Y bueno, ahí continué mi carrera, ¿no? Hasta el año más o menos aproximadamente 2010, que también acabé de hacer un proyecto de centro comercial en el sur de España, que es verdad, es lo que no he dicho, que estoy en Madrid, es verdad, te hablo desde Madrid, desde España. Y bueno, y luego pues la crisis del 2010, pues como arrasó con todo, también arrasó con mi puesto de trabajo en aquel momento. Entonces, bueno, pues estuve fuera del mercado en paro una temporada, pero cuando me incorporé al sector residencial. Empecé en el Banco Santander, en el fondo inmobiliario, y lo que hacíamos era vender la vivienda que tenía el fondo inmobiliario, ¿no? Y eso la verdad es que he ido evolucionando dentro de este sector del residencial. Y como hace, bueno, pues aproximadamente 2016, etcétera, pues me empecé a interesar mucho por el tema de la aplicación de la tecnología en el sector inmobiliario. Ya venía un poco investigando, porque como estaba en un banco, todo lo que estaba ocurriendo con el mundo fintech, y eso me llevó a ver que eso tenía que ocurrir también en el sector inmobiliario de alguna manera u otra. Entonces, bueno, empecé por temas de marketing, que se estaba haciendo SEO, SEM, automatización en temas de marketing, y ahí ya acabé derivando a que por fin un día ya descubrí esto que llamamos tecnología del sector inmobiliario, se llama Property Technology. Y aquí, como diríais vosotros, le hemos ganado la partida a los gringos, que le llaman CRETEC, pero al final se está imponiendo el término PropTech a nivel mundial
Y en eso estoy. Entonces empecé a investigar mucho cómo se hacía, lancé una web, un proyecto personal que es Spanish PropTech, donde bueno, es un blog que ahora también lo he convertido también en podcast. Y bueno, y trabajando también en startups del mundo PropTech como Citibos, que nos dedicábamos se dedican, yo ya no estoy en el proyecto, pero a temas de buzones inteligentes. Y ahora que estoy en Spot a Home, que nos dedicamos a todo el tema de alquiler digital, 100% digital. Eso me habían contado que estabas en Spotahome, pero cuéntame qué están haciendo en Spotahome. Es una de a los que no conocen Spotahome, es una startup española que está trabajando en rentas y me gustaría que le contaras un poco más a la audiencia cuál es qué está resolviendo Spotahome, cuáles son sus usuarios, qué está haciendo como PropTech y me contaras si ellos ya recibieron capital. Tengo entendido que ellos ya recibieron capital. Sí. Se han levantado rondas de inversión bastante grandes. La última fue en mayo de 2018, ¿vale? En primavera de 2018, donde ya un fondo internacional, Kerr Perkins, que había invertido muy poco fuera de Silicon Valley, invirtió en nosotros. Creo que éramos la tercera startup en Europa que invertía, ¿no? Con una gran inyección de capital. ¿A lo que nos dedicamos? Bueno, pues a tratar de disrumpir o digitalizar el sector del alquiler. Principalmente lo que es Spot a Home es una plataforma de alquiler digital 100% y además transaccional. A través nuestro, lo que hacemos es que alquilamos propiedades para que el usuario, el inquilino, no se tenga que desplazar ni tiene que hacer visitas, directamente a través de vídeos que hacemos, fotos 360, calidad en las fotografías y luego un listing con muchísima información. El inquilino, el futuro inquilino, tiene tanta información que directamente a través de la web nuestra reserva su número de tarjeta, etcétera, y hace una primera reserva. Esa reserva le llega al propietario y el propietario simplemente tiene que, con un clic, aceptar o rechazar la reserva, ¿no? Es tan sencillo como eso. Creo que la gran diferencia o lo que hemos conseguido nosotros es porque los marketplaces, por ejemplo, pues lo que te hacen al final es derivar los leads, ¿no? O sea, te van mandando y, oye, pues esta persona está interesada y tienes que gestionarlo. Y además, incluso como inquilino dices, bueno, a ver qué ocurre si lo reservo, no lo reservo, tengo que visitarlo. Pues nosotros estamos solventando muchos de esos problemas porque al final es, oye, directamente ya lo estás reservando y en cuanto te aceptan, está hecho, ¿no? Simplemente ya te queda entrar en la vivienda y demás. Estamos muy focalizados en lo que llamamos medio plazo en España, es decir, o alquiler temporal, que también se llama, que es más de un mes, menos de un año, con lo cual nuestro foco de clientes suele ser o estudiante de Erasmus, ¿no? Que es el programa que hay europeo para universitarios, para poder desplazarse a través de toda Europa y estudiar en diferentes sitios del país de residencia, y luego desplazados, gente que viene a trabajar a los países en los que estamos en 8 países en Europa, 11 ciudades, y también es nuestro cliente principal, unas estancias medias de 6 meses, etcétera. Con lo cual, bueno, pues ahí estamos haciendo el tema y ahora mismo ya estamos trabajando, debido a la crisis del COVID se ha acelerado un proyecto que teníamos y que era un poco para que yo entré, que es todo el alquiler a largo plazo, es decir, ya más de un año de alquiler, ¿no? Y ahí también estamos trabajando y haciendo las modificaciones que hay que hacer porque al final son mercados que pueden parecer muy parecidos, o sea, pueden parecer similares, pero luego tienen su pequeña peculiaridad donde tienes que ajustarte para aceptarlos y para poder funcionar. Eso es un fenómeno que se está viendo en muchas plataformas de PropTech en esa área, en esa línea de negocio de las rentas, es que están viendo la opción de ya empezar a abrir el espectro de ofrecerle al usuario una mayor estadía, ¿no? Una mayor posibilidad de rentar por más meses. Efectivamente, es que además está ocurriendo un fenómeno interesante y es que y es lo que ocurre, lo que digo, ¿no? Cuando los que vendemos producto digital dentro del mundo inmobiliario, que es donde yo me muevo, pues al final el momento de maduración de tu producto llega en su momento y al final tienes que haber sembrado mucho para luego recoger, ¿no? Entonces, bueno, ya llevo experiencia en el mercado inmobiliario, me conocen bien el mercado inmobiliario y bueno, ya estaba hablando con grandes fondos y se ha acelerado mucho todo ese proceso porque, claro, el COVID en España, como pasa en el resto del mundo, pues los confinamientos hayan hecho que no se pudieran hacer visitas físicas. Con lo cual, al final, soluciones como las de Spot a Home están solventando ese tema. Es decir, la gente puede seguir alquilando, la actividad no se para, porque al final acabas alquilando a través de online totalmente. Y bueno, obviamente la mudanza luego la puedes hacer sin ningún problema, no hay restricciones para eso. Y con lo cual son soluciones que están viendo pues grandes fondos y demás. Y luego en España está muy en auge ahora mismo todo el tema de build to rent, el tema de alquiler.
porque se produce, claro, por un lado, la dificultad para poder acceder a la compra de vivienda, porque la financiación de los bancos es más complicada y ahora la situación, la incertidumbre hace que posiblemente gente que quería comprar pues pare un poco esa decisión, con lo cual al final, y luego también lo que ocurre por la parte del alquiler es que gente que estaba alquilada, pues como teníamos ese modelo de vida de, es que estoy trabajando fuera todo el día y simplemente llego a casa para cenar, dormir y poco más, pues cuando hemos tenido que estar confinados en nuestra casa nos damos cuenta que la casa no se ajusta a lo que necesitamos y por tanto se produce ese movimiento de búsqueda de casa en alquiler, que da más flexibilidad también. Oye, y ahí me gustaría conectar esa idea que acabas de decir con un tema que hablamos la semana pasada por Twitter, donde tú hiciste una publicación de cómo uno podría usar el método, la metodología de Apple para empezar a diseñar nuevos espacios residenciales o nuevos espacios de vivienda inteligente, o si lo queremos llamar, nuevos espacios flexibles para vivir. Y me llamó mucho la atención porque me gustaría que tocáramos ese tema antes de entrar un poco a las tendencias del 2021 en real estate tech o en PropTech. ¿Cuál crees tú que es esa metodología que tanto puede aportar al desarrollo inmobiliario, al desarrollo de las residencias? Y hablaba este artículo que tú compartiste en Twitter, Alfredo, sobre que hay empresas PropTech que están empezando a usar esa metodología Lean Startup para empezar a hacer diseños o prototipos muy rápidos, pero muy eficientes para el usuario. Entonces me gustaría que nos contaras qué tú estás viendo en esa perspectiva. ¿Crees que ese tipo de metodologías de aprender de otras industrias pueden aterrizarse para la industria inmobiliaria? Pues Andrés, que me alegra mucho que me hagas esta pregunta, porque es verdad que lo puse como esta llamada, ¿no? Cuando uno pone artículos es llamadas al sector para decir, chicos, esto está cambiando y hay que cambiar, no podemos quedarnos ahí, ¿no? Y entonces el sector, y concretamente en el residencial, que es a lo que se refería el artículo, al final se ha estado haciendo las viviendas conforme para tratar de maximizar lo que te daba el suelo y lo que podías edificar. Lógico, ¿eh? O sea, es decir, es así. Pero sin embargo no te fijabas en el producto. Al final decías, oye, bueno, pues la gente necesita una casa con tantas habitaciones, tanto, y ya está. Y se trata de maximizar. Eso, claro, está cambiando porque el usuario, que ya a través de otros productos y otras cosas que hace, pues está viendo que se ajusta a lo que él necesita, pues también te lo acaba pidiendo en residencial, ¿no? Y creo que es uno de los grandes cambios que tiene que hacer el mercado residencial, darse cuenta que existe. El otro día, cuando estuve en París hace un mes, y Meca Brunel, que es la CEO de Yecina, en una charla lo dijo muy bien, ¿no? Dice que ella desde Meca tiene unos años, ¿no? Ya tiene experiencia, y decía, claro, es que el mercado residencial siempre ha sido, el mercado inmobiliario, location. Y de repente alguien ha dicho, anda, que tenemos un cliente. Pues eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, hay un cliente y hay que darle una satisfacción. Y eso creo que es lo que se tiene que empezar a ver. Es complicado porque es una transición difícil de ese tipo de producto, de lo que es un producto de otras maneras, tratarlo de enfocar al residencial, pero que creo que se puede hacer y hay que hacerlo. Y donde, por ejemplo, creo que hay una oportunidad en España, y creo que en muchos sitios habrá, en el famoso Build to Rent, ¿no? Es decir, al final, hace unos años el Build to Rent existía, parece como que es una novedad y al final es, oye, grandes edificios destinados al alquiler por parte de un inversor. Y de hecho, yo cuando estaba en Santander, las compras que se hicieron en su momento, en los años de bonanza económica, era así, ¿no? Y entonces cogías y comprabas el edificio con determinadas calidades que eran, más de batalla para poder aguantar bien un alquiler. Ahora con el nuevo Build to Rent lo que espero es que estos grandes fondos de inversión se empiecen a dar cuenta que ya no se trata de dar solo una vivienda, sino que dar también experiencia. Que en torno al alquiler hay que dar experiencias. Y ahí en España hay ejemplos que se están haciendo, ¿no? Vivenio, por ejemplo, que es una empresa bastante importante dentro de España, ya está ofreciendo espacios de coworking, promotoras como Vía Celer están cuidando mucho las zonas comunes, dando como una cocina comunitaria donde la gente pueda hacer celebraciones. Es decir, celebras tu cumpleaños, a lo mejor no lo celebras en tu casa con todos tus amigos metidos, porque tienes un piso de 2 habitaciones, pero tienes un espacio común. Se empiezan a darse ya cuenta de ellos y esa es la tendencia a la que creo que hay que ir, ¿no? Cuidar más a ese usuario que sobre todo está demandando servicios. Allí yo tengo una perspectiva, Alfredo, y se lo hablo a los desarrolladores. Hace un par de semanas me mostraron un proyecto lindísimo en Querétaro, en México,
que tiene uso mixto, tiene senior living, tiene co-living, tiene retail, es un espacio bien interesante de retail, y tiene vivienda build to rent. Y yo le dije al constructor, pues muy bonito, eso ya lo construye cualquiera. Y el tipo se asustó, ¿cómo así? Yo le dije, sí, pues poner ladrillos ya está, eso ya está inventado hace muchos siglos, años. El problema no es lo que vas a construir, y lo que acabas de decir con los fondos de inversión. No es desarrollar el proyecto, ya es qué vas a hacer con ese proyecto, cómo vas a operar el activo, qué data vas a colectar en el activo. Si tú no vuelves eso un proyecto inteligente donde puedas empezar a entender tu usuario, a atender tu cliente, pues simplemente vas a tener un castillo de ladrillos ahí, y no vas a poder realmente crear una experiencia de cliente tanto en el senior living, en el retail, en el co-living, etc., en el uso mixto que sea. Entonces yo creo que desde mi perspectiva, Alfredo, es crear la experiencia, pero al mismo tiempo es cómo yo colecto datos para empezar a mejorar mi siguiente experiencia, mi siguiente desarrollo o mi siguiente proyecto inmobiliario, en este caso el residencial. Y lo mismo puede empezar a ocurrir en centros comerciales, en shopping malls. Recientemente creo que uno de los centros comerciales en Europa invirtió no sé cuántos millones de dólares, creo que 100 millones de dólares o de euros, en optimizar toda la experiencia del centro comercial, donde hicieron unas inversiones enormes en IoT, en hologramas. Impresionante, y eres realmente pensar en el usuario, pero al pensar en el usuario tenemos que hablar de datos. Es que lo que está haciendo Correcto. Amazon, que lo que están haciendo las otras industrias, lo que está haciendo FinTech. Efectivamente, es lo que y esto que dices lo he dicho yo en alguna charla delante de lo que tú llamas desarrolladores, yo llamo promotores, pero que al final son los mismos, ¿no? Y claro, lo dices con miedo porque te miran, ¿no? Y es muchas veces oye, el hogar inteligente. El hogar inteligente no es solo que estés dando servicios, sino que te va a permitir recolectar una serie de datos para ver cómo realmente esa gente se está moviendo. Y voy a hablar de vivienda, y ahora si quieres también hablamos de centros comerciales y oficinas, pero ver cómo la gente está usando esa vivienda para que el siguiente desarrollo que hagas lo puedas hacer más acorde con esas necesidades. Es ir aprendiendo. No se trata de vivir, oye, he cogido, he vendido la promoción, venga, me voy a la siguiente. No, se trata de aprender y ir iterando. Lo que se llaman las startups, iterar, bueno, pues sería lo mismo yo creo que en el mundo inmobiliario, que consigan saber iterar y que ir mejorando el producto y haciéndolo. Y es verdad que, por ejemplo, mira, yo cuando estaba en el mundo de centros comerciales, era muy curioso, ¿no? Tú analizabas lo que llamaban la cifra de ventas y estabas viendo los diferentes operadores dentro del centro comercial. Y digo dentro del centro comercial no por cualquier cosa, sino por lo que te voy a contar. Y al final comparabas, oye, pues porque este retailer en este centro comercial va bien y en este otro de otra ciudad no va bien, tal, pero lo estás circunscribiendo al ámbito del brick and mortar, ¿no? Del ladrillo y el cemento. Y nadie se le ocurría analizar el centro, o a nadie ahora ya empieza a verlo, ¿no? Pero el centro comercial dentro del entorno en el que está. ¿Cómo se mueve el consumidor en ese barrio? ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? Y en oficinas igual, es que al final es, oye, ¿cómo lo están usando? ¿Qué se puede hacer? Pero yo estoy de acuerdo contigo en que la sensorización, el dato, etcétera, lo tenemos que ver obviamente con toda la problemática que tiene de recolección de datos y cómo lo haces, pero que es una gran fuente de información bien tratada, porque luego estamos en lo siguiente, parece que el gran maná ahí siempre es qué bien, tengo datos, ya tengo todo, y no. Yo tengo amigos de startups que se dedican a temas de datos y muchas veces dicen, mira, le damos los datos a los operadores, ¿vale?, inmobiliarios, y me dicen, vale, ¿qué hago con esto? Bueno, joder, lo importante es saber interpretarlos. Y ahí también creo que hay un reto, ¿no?, de saber interpretar esos datos y llevarlos a diferentes temas. No es solo recoger datos. Sí, no, hay que cocinarlos y saber tratarlos. Acabas de decir algo muy interesante y voy a contar una anécdota aquí a nuestra experiencia de podcast. Alfredo, ahorita estoy dictando clase en Business Analytics, pues yo me especialicé eso en mi maestría en Project Management en construcción, y tengo aproximadamente 100 gerentes aquí en Colombia que están empezaron a tomar el curso conmigo, y me llamó algo algo me llamó la atención durante todo el proceso, y es que entran con una energía, quiero aprender sobre datos, quiero aprender sobre cómo puedo llevar esto al negocio, y esto es lo máximo. Y encontré una particularidad en este proceso con mis estudiantes, y les dije, este es el futuro, y si ustedes se meten aquí, pues van a tener oportunidades en los próximos, hasta que lleguen a viejos. Pero encontré una particularidad y fue,
no todos aguantaron, sintieron que era como, a pesar de que yo les hablo como a bebés, porque conozco el sector y estoy involucrado, pero hablándole de cómo realmente esto podría empezar a cambiar sus negocios, a tomar decisiones, etcétera, etcétera, pensaron que esto era hacer 3 clics y ya tenía un dashboard donde yo podía... Les dije, no, esto es un proceso, como lo dijiste anteriormente, de aprendizaje. Esto es un proceso de empezar a preguntarse por qué necesito colectar datos, para qué es necesario colectar datos. No es simplemente tenerlos. Todos tenemos seguramente datos en las empresas, en las compañías. Y les decía, lo más importante no es tampoco la herramienta. Las herramientas hay herramientas muy sofisticadas, herramientas de Oracle, de IBM, de Microsoft, de Google, pero la herramienta es el vehículo. Tenemos que irnos para atrás y ver si la compañía tiene un plan estratégico, digital, tecnológico, y se empezaron a sorprender porque pensaron que era simplemente la herramienta, y no, les dije, no, no, la herramienta es algo secundario, la tecnología es algo secundario, es el vehículo, no es el objetivo. Correcto. Y al final les dije, no es montarse al Ferrari, es primero, empecemos en un carro que nos lleve, que nos enseñe, que nos permita iterar y pivotear, y luego sí vemos si tenemos que pasar del carro que tenemos a un Ferrari, porque es lo que el negocio demanda, o las necesidades de las preguntas demandan ese Ferrari. Entonces, para concluir ahí con la anécdota es, lo que tú acabas de decir, hay que cocinar también los datos, hay que tener un equipo, hay que tener un talento, y me gustaría retomar ahí el tema de las oficinas, porque es un tema que se está hablando mucho, Alfredo, en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, también uno escucha a los operadores y a los desarrolladores o promotores con una urgencia notable de no saben qué van a hacer. Y me gustaría que me contaras un poco qué está pasando en Europa en temas de oficinas, qué estás viendo tú, cómo se están adaptando, cómo se están cambiando los modelos de negocio, los contratos, se están volviendo flexibles o no se están volviendo flexibles. Interesante también el tema de oficinas y la revolución que van a sufrir. Mira, creo que ocurre una cosa muy, muy interesante y ya te digo, hablando con amigos que se dedican a temas de este tipo de producto y con charlas con ellos que tienes y que las puedes a veces tener eso, off the record, ¿no? Que fuera del y te cuentan ya las verdades de lo arquero. Claro, ¿qué ha ocurrido? Por ejemplo, los edificios de oficinas. Ahora, los grandes propietarios de edificios de oficinas han descubierto que existe una cosa que se llaman apps que sirven para gestionar los edificios. Y digo, los han descubierto ahora, porque tú y yo que hemos estado en Nueva York, etcétera, y que estamos involucrados en esto, conocemos de muchas startups que ya son grandes empresas que llevan haciéndolo en muchos países hacía años, ¿vale? Y hablamos de años. Y en estos 3 años, que es lo que estamos hablando, es una eternidad en el mundo digital, ¿no? Y entonces, ya te digo, o sea, que he visto que han sido premiadas en premios, etcétera, y son gente que se dedicaba a este tema. Entonces, ahora lo que está ocurriendo, y por lo menos en España, es que se empiezan a dar cuenta de eso. ¿Y qué ha ocurrido? Yo lo comento ahora mucho, ¿no? Es decir, la gente dice, oye, ¿está acelerándose la digitalización gracias al COVID? Y bueno, vamos a ver, aquí ya vamos a acelerar. Si el nivel, lo comentaba ayer, ¿no? Si el nivel, pongamos, de 0 es nada y 10 es todo, pongamos que estábamos en el 6. Y había gente ya que estaba, y esa es la media, ¿no? Y había gente que estaba haciendo más cosas, menos tal. Pero la gran mayoría estaba por debajo de ese 6. ¿Qué ha pasado? Que entendemos que se acelera la digitalización, pero es en aquellos que estaban en niveles por debajo del 6 para alcanzar el 6. Son como ese alumno que estudia en el último momento. Cuando le llega ya, le aprieta un poco más el zapato es cuando estudia. Con lo cual, todos se han volcado en, oye, este producto que me habéis ofrecido, esta app que te dije hace meses que no, oye, que la necesito y la necesito mañana. Y además, volviendo un poco a lo que tú comentas del dato, se creen que esto se monta en 2 minutos y no, ya mañana tienes. No, esto requiere un aprendizaje, un análisis y luego ya se instala el producto, ¿no? y empieza a funcionar. Bueno, pues ha ocurrido eso. En edificios de oficinas pasa eso. Y luego lo que ocurre es que aquellos que ya estaban innovando, pues han echado el freno de mano. Yo en el blog lo comentaba, hacía escribí un post sobre ese tema. Oye, no paréis la innovación porque es el momento de seguir innovando porque si no os vais a quedar atrás, ¿no? Entonces, hay muchos que han parado el carro. Con lo cual, esa es la parte esa de digitalización, ¿no? que hay.
Dime, dime. No, 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 hablando de innovación, acabas de decir algo muy importante. Recientemente salió de Finnovating, creo que es de España, un artículo muy Sí, 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 interesante sí. sobre no hay que parar la innovación, no podemos quedarnos Ah, sí. quietos y contamos Sí, sí. y hablan del business. Finovista, era Finovista. Sí, no, También lo publiqué yo, que salieron y era muy bueno el artículo. Sí, Finovista. y hablaban del business case de Sony en el 2008, en la recesión, donde detuvo la inversión, eliminó 16.000 empleos, perdió una cuota del mercado muy importante de electrónicas y la parte de móviles, y llegó Samsung y vio la oportunidad y dijo, vamos a meterle todo. Metió plata en marketing, en tecnología, en innovación de producto y se quedó con una cuota de mercado del 30% en el 2008, 2009, 2002 en plena recesión. Y eso que tú dices, yo creo que es un llamado y digamos, lo he venido conversando en las últimas semanas, es no hay que parar la innovación, dejemos de ser burocráticos, porque para innovar hay que avanzar no quedarnos en las decisiones y que piensa el gerente o el director ejecutivo. No, avancemos y eso va a permitir abrir posibilidades en el negocio. Correcto. Es que además, mira, el otro día también en París, en esta charla que te comentaba que fue muy buena y que me acuerdo más que te la recomendé y demás, y eso es Brendan Wallace, que es el fundador de Fitball, uno de los mayores venture capital de PropTech, decía una cosa que, claro, puede sonar como futurista, ¿no? Pero decía que él cree que va a haber un futuro en el que ya no se va a diferenciar entre empresas tecnológicas y empresas de real estate, sino que la línea será tan delgada que serán una y otra. Y eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Y hablando y yéndome un poco a lo que hablábamos antes y retomando, ¿no? El cambio de producto en residencial, etcétera, y cuando me preguntaba sobre el tema de contratos y todo de oficinas, tengo un muy buen amigo que está ahora mismo en una startup desarrollando un tema de espacio flexible, ¿no? De la posibilidad de que puedas, a través de créditos, reservar por horas espacios, ¿no? De coworking. Y me comentaba él, que viene del mundo totalmente digital, me decía, es que es increíble que en el mundo inmobiliario, y además, claro, cuando hay gente con otras experiencias te dice estas cosas, siempre es muy bueno escucharlas para ver. Dice, es increíble que en el mundo inmobiliario, o sea, que en el mundo en general, seamos capaces de alquilar un patinete por horas, un coche por minutos, o sea, pues, y en el mundo inmobiliario sigáis, me decía, con contratos a 5 años, 3 años, etcétera. Y dices, eso por algún lado tiene que romper. Y es verdad que ahora lo que se ha visto es mucha gente que tenía espacio de oficinas ha decidido volver, o sea, forzado, ¿vale? Estamos en un teletrabajo forzado y ahí, cuando digo miedo a volver a las oficinas, no es un miedo por el COVID, es un miedo a cómo me voy a enganchar a un contrato a 3 años con alguien, a 5 años, el coste que eso fijo tiene. Y por lo tanto buscan soluciones flexibles. Y es en lo que está mucha gente. Y nosotros, por ejemplo, en Spot at Home, pues decidimos abandonar las oficinas que teníamos, justo se acaba el contrato y por diferentes motivos y demás. Y estamos teletrabajando. Lo que hemos buscado es una solución a través de esta empresa que te comento, que es CityHub, que es compra de créditos y ahora mismo podemos ir a diferentes coworkings dentro de Madrid. También si estuviéramos en Barcelona lo haríamos, pero bueno, en Madrid, para tener salas de reuniones. Con lo cual, hoy había un equipo en un sitio y están toda la mañana y ya está. Y es lo que necesitamos ahora mismo. Y ya hay quien está dándonos la solución. También en España, también Loom, que es un gran coworking que depende de Merlin Properties, también lo está haciendo. Es decir, estamos llegando a algo que Anthony Slambers, que tú también conoces, hablaba del Space as a Service. Y ojo que esa tendencia va a estar, ¿no? El otro día leía un artículo y luego también lo he escrito sobre, y me parecía interesante, ¿no? Que vamos a llegar a un momento de convivencia de tres modelos, ¿no? El modelo de teletrabajo, el modelo de oficina y el modelo flexible, ¿no? La oficina líquida, en el que vas, vienes, etcétera. Y esos van a convivir dentro de la misma empresa. No es que cada empresa vaya a hacer una cosa diferente, sino que tendrás gente que vaya al espacio físico, gente que esté teletrabajando y gente que va y viene del espacio físico donde estás. Y eso va a repercutir mucho a la hora de cómo el mercado inmobiliario va a tener que dar satisfacción a eso. Y es complicado, porque las inversiones en el mundo inmobiliario, esto lo he comentado, por ejemplo, en centros comerciales, es muy grande la inversión que tú haces para luego llegar y estar alquilando constantemente como pop-ups. Vale, efectivamente, pero a lo mejor alguien tendrá un espacio físico, otro espacio lo tendrás que destinar a pop-ups y tendrás que hacer esa mezcla para dar satisfacción. Hay que buscar la tecla. Pero es lo que hablamos siempre, es aprender e iterar. Space as a Service. Bueno, yo creo que esa sería la primera tendencia, Alfredo, para ir cerrando nuestra conversación. Yo creo que tenemos que hacer otra para la tercera temporada porque tenemos varios temas para conversar, pero
comenzaríamos con que una de las primeras tendencias para el 2021, Alfredo, sería el Space as a Service. Me gustaría que completar, pues, como lo veas tú, pero te dejo para hacer la pregunta puntual, es 5 tendencias que tú veas puntualmente, las enumeres en un bullet point aquí para nuestros oyentes. ¿Qué estás viendo tú en el mercado europeo? ¿Qué estás viendo tú en el mercado internacional de PropTech? ¿Qué estás viendo que están haciendo las startups que están solucionando hoy muchos problemas en la industria? Y pasamos al cierre. Vale, pues mira, te voy a decir, una ya hemos hablado del Space as a Service, ¿vale? Y te voy a dar, no 5, creo que 5 me resulta ahora mismo complicado, pero prefiero centrarme en 2 más y desarrollarlas bien. Listo. Cuando digo bien es tampoco 3 horas, esto no va a ser una tesis doctoral, ¿no? Igual, el otro día hablaba, ¿no? Es decir, el mundo inmobiliario, cuando irrumpe el PropTech, lo primero, y por mercado español te lo digo, lo primero que explota y que da un servicio son todas las dedicadas a Big Data, Analytics, etcétera. ¿Por qué? Porque los grandes fondos internacionales que vienen necesitan empezar a comprar grandes carteras, donde hay que valorarlas, hay que ver las grandes promotoras que empiezan a surgir de nuevo, compradas por estos fondos, tienen mucha cantidad de suelo y tienen que ver dónde lo invierto, porque al final el dinero que tengo para levantar promociones no es infinito, sino que es finito, y tengo que acertar mucho dónde lo voy a hacer. Si lo hago en la ciudad A, B o C, o si dentro de la ciudad A tengo 3 suelos, en el 1, en el 2 y en el 3. Y eso el Big Data y el Analytics les daba muchísimas soluciones, o sea, les daba la solución, con lo cual ahí explotaron. ¿Qué ocurre ahora? Ahora la necesidad es, debido al COVID, el low touch economy, ¿no? La economía de poco contacto. Y la gestión de los edificios para evitar que haya una máxima ocupación, sino que ver cómo está. Bueno, pues todas las soluciones de IoT que existan, todas esas startups que estén ayudando a gestionar los edificios de una manera inteligente. Y cuando digo inteligente es realmente inteligente, no es que, oye, puedo pagar con el móvil. No, es, oye, yo estoy en mi casa, quiero ir a la oficina, pero ya me está diciendo la app quién está en la oficina, porque a lo mejor me interesa porque quiero tener una reunión con él, etcétera. Todo eso que te ayuda a gestionar de manera inteligente el edificio de oficinas, creo que esas serán las totalmente ganadoras, ¿de acuerdo? Yo creo que ahí va a ser muy importante. Y es ahí donde veo esa tendencia inmediata, que es la que ahora está dando solución a un problema que tenemos en el mundo inmobiliario. De acuerdo. Y luego hay una tercera tendencia, que es la que a mí me gusta mucho hablar y que creo, porque soy un ferviente creyente del blockchain, ¿no? y como el blockchain. Entonces, tokenizar, vale, muy bien, ahí está el tokenizar, creo que ha sido como el gran gurú, o sea, el gran, oye, tokenizar, bueno, puede ser. Y ayer, de hecho, estaba hablando con alguien que lo está haciendo en México y me resultó muy interesante la visión que me dio, etcétera, y creo que tokenizar está. Pero el blockchain va mucho más allá y va a aportar confianza al mercado. El mercado inmobiliario, que tiene ese gran problema y que siempre se habla de la falta de transparencia, de confianza, que incluso dentro del sector inmobiliario lo sufrimos, porque cuando te dicen cuando dices que trabajas en el sector inmobiliario te miran mal porque no siempre se han hecho bien las cosas. Bueno, tecnologías como blockchain que te están dando confianza, etcétera, van a ayudar mucho a ganar eso, que ahora es cuando el consumidor te lo pide, cuando el usuario te lo pide. En España, por ejemplo, Metrovacesa, una gran promotora española, ha sacado ahora un proyecto que se llama De Confianza, donde han conseguido poner de acuerdo al ayuntamiento, arquitectos, empresas comercializadoras, etcétera, donde todos bajo blockchain están volcando la información de tal manera que el usuario, el que va a comprar una vivienda a través de un código QR, coge y puede descargarse toda la información sobre el proyecto. Y encima en blockchain, es inmutable, etcétera, y además son todas las partes las que están validando esa información. No es que yo como promotor te digo que esta es la licencia, no. Está el ayuntamiento, que está el arquitecto, están muchos. Esta va a ayudar mucho a ganar esa confianza, con lo cual ya te digo, Space as a Service, todo el tema relacionado con IoT y la touch economy, y espero que el blockchain también consigamos ver muchos más casos prácticos para el consumidor y que lo vea. Bueno, Alfredo, gracias hoy por este espacio. Ya para ir cerrando nuestra conversación, recuerden usar el hashtag PropTechRevolution. Allí van a poder encontrar todo el contenido de Triari, donde estamos creando contenido en YouTube, también un minuto PropTech de la semana. Vayan allá y suscríbanse al canal para poder ver cómo estamos hablando de cosas muy sencillas de tecnología para que ustedes aprendan. Bueno, la última pregunta no tiene que ver con tecnología. Bueno, esta pregunta sí, Alfredo, tiene que ver algo más con tecnología e innovación, pero va a ser muy sencillo, pero vamos a ver un poco tu creatividad y es muy sencilla esta pregunta. Alfredo, si quisieras desarrollar un proyecto inmobiliario residencial único, ¿en qué ciudad lo harías y cómo te lo imaginarías?
Muy buena. Es buena la pregunta. Pues mira, trataría de hacer por proximidad, etcétera, y por conocimiento de mercado, ¿no? Haría un proyecto en Madrid, ¿de acuerdo? Y me lo imaginaría como estábamos hablando, un gran proyecto en el que la gente pueda hacerlo. Mira, te voy a contar, sé el proyecto que me gustaría hacer y alguien ya lo está haciendo, ¿vale? Y te lo voy a contar súper rápido. En Valencia, y era una de las cosas que se me había pasado, cuando estábamos hablando al principio, están haciendo una cosa que se llama Barrio La Pinada, que son unos suelos que han comprado entre varios y con una metodología Lean Startup están desarrollando, preguntando qué queréis hacer, qué queremos. Y con todos los que han comprado suelo, lo están desarrollando. Como un colegio, o sea, ya tiene la base, ya tiene el colegio, quieren hacer cosas. ¿Qué servicios quieres, etcétera? Eso sería a mí lo que me gustaría, que un día poder participar en ello o que alguien lo hiciera y contara conmigo para echarle una mano. Un proyecto donde el usuario decida qué es lo que quiere, un proyecto inmobiliario y que además esa sensación de, oye, aquí voy a vivir y aquí voy a vivir muchos años porque esto va a servirme durante muchos años porque me está dando satisfacción a mis necesidades. Eso es lo que me gustaría hacer. Buenísimo. Y si lo tengo que hacer en Colombia, encantado de hacerlo en Colombia también, ¿eh? Pues hoy tenemos a Alfredo Díaz Areque, uno de los líderes también de PropTech en España, en Europa y actualmente en Spotahome, una startup PropTech en España. Me alegra hoy tenerte acá en Triaria Audio Experience, Alfredo. Ha sido una conversación apasionante y creo que tenemos que tener otra porque hay muchos temas por los cuales hablar, pero creo que hoy los oyentes se llevan muchas ideas, mucho de lo que está pasando en Europa, lo que estás haciendo en Spotahome y claramente estas tendencias con las que venimos cerrando y terminamos hablando un poco de todo, ¿no? Y yo creo que se llevan muchas ideas en este inicio de nuestra tercera temporada, Alfredo. Así que gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast y bueno, espero que nos volvamos a ver en Nueva York o esta vez en Europa. Pues Andrés, yo te agradezco muchísimo de verdad la invitación, estoy encantado de estar aquí, soy fiel oyente de tu podcast y lo que tú dices, quedamos emplazados para dentro de unos meses ver si lo que hemos dicho hoy se cumple o nos tenemos que retractar o sacar pecho y decir, mira que ya lo estuvimos viendo. Total. Pues bueno, esto es Triaria Audio Experience, hoy con el primer episodio de nuestra tercera temporada de podcast. Espero que se lo disfruten, vamos a tener grandes invitados que nos van a hablar sobre InsurTech, FinTech, vamos a hablar también de otras tecnologías PropTech y en el sector construcción, así que no se lo pierdan. Nos vemos el siguiente episodio con otro invitado especial o invitada especial, así que no se lo pierda, compártalo. Nos vemos, bye.